Es algo impresionante hablar sobre lo que es la mentalidad, porque la primera herramienta a la cual Satanás golpea dentro de una guerra espiritual es la mentalidad del creyente, porque una mentalidad distorsionada es un extravío espiritual al propósito divino. Tenemos personas que su mentalidad está totalmente extraviada de lo que es la realidad espiritual, de lo que ellos son en Dios. Por eso lo que el hombre piensa, dice la palabra, tal es. Si tú tienes la mentalidad errónea de derrota, de que no eres nadie, de que no sirve, entonces tú eres eso. ¿Por qué? Porque tu mecanismo, tu cuerpo va a trabajar de la manera que tú piensas. La computadora del cuerpo es la mentalidad del hombre. Incluso tú atraes lo que tú piensas. La capacidad creativa se esconde en la mentalidad de la persona. En la mentalidad de la persona es donde se esconde la capacidad de crear. Por eso el hombre primero crea a través del pensamiento y luego materializa el pensamiento que creó. A lo que se le llama diseño. Primero tú diseñas en tu mente y luego tú manifiestas el diseño. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás lo que hace es corromper el diseño del hombre, corromper la mentalidad del hombre para que el hombre cree algo que no es. Satanás te va a decir en tu mentalidad, va a poner fortalezas mentales de que tú no sirves, no eres nadie, eres una basura, Dios no lo va a hacer contigo. Todo lo negativo lo va a utilizar como fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para que tu mente sea una barrera al propósito de Dios. Bendiciones y sean más que bienvenidos a este su canal Joven de Cristo en una nueva temporada atmosférica donde la presencia de Dios está impactando las vidas. También me acompaña un elenco de jóvenes de Dios, los cuales también portan una poderosa palabra. Amén, amén. Dios bendiga esa audiencia, mi hermano Aarón, que nos estará escuchando en esta hora. Hay una palabra de fe, de poder, de esperanza para ti. Así que te invitamos a compartir este contenido con más vida, con más personas, para que la palabra de Dios sea expandida. Quien te habla en esta hora es tu hermano y amigo Jairo Fabián. Amén. Dios les bendiga mucho a toda esa gente bonita. Que le hable su hermana Giselle de los Santos. Agradecida de Dios de estar aquí. Así es que Dios le bendiga más. Dios bendiga esa audiencia. Yo creo que el día de hoy hay cosas maravillosas que se van a liberar. Tenemos un tema poderoso, ¿verdad, Aaron? Sí, sí. Y yo sé que el Espíritu Santo va a ministrar a cada uno de los que están ahí. Que le hable a su hermano Leonis Pérez. Amén. Sentimos agradecidos del Señor y también de esa fiel audiencia que saca de su valioso tiempo para seguir este canal. Y manito Jairo, esos maravillosos contenidos que siempre dan ahí en la caja y que uno puede llegar a leer, ¿verdad? De personas que se han sentido motivados por nosotros iniciar nuevamente con estos contenidos, ya un tiempo de ausencia. Así que también nos goza, nos motiva a seguir hacia adelante, de saber que el mensaje está alcanzando la vida. Amén, mi hermano Aarón. Es algo totalmente esencial de que la palabra y el poder del Espíritu Santo esté transformando la mentalidad de la persona, porque esa es la misión. Sí. La misión es de que la mentalidad de la persona sea transicionada a un nuevo mover y a un nuevo nivel espiritual. Dios mío, tremendo. Mira, yo tengo una mente pensante que estuve leyendo hoy acerca de un hombre, Giselle, que se había contratado para derribar un inmenso árbol. Y le dieron simplemente 6 horas para derribar este árbol. Y se cree imposible poder derribar el árbol de tan grande que es. Y dice que aquel hombre, de las 6 horas que le dieron, manito Leoni, se tomó 4 horas afilando el hierro y en simplemente 2 horas pudo derribar el árbol. Wow. ¿Qué ustedes creen de eso, manito? Yo creo que él invirtió tiempo en la herramienta que él iba a utilizar y perdió menos tiempo en el trabajo que iba a hacer. Dios mío. Manito Jairo. Eso está loco. Lo que pasa es que hay personas que su inversión de hoy será su facilidad de mañana. Wow. O sea, si tú hoy inviertes tiempo en afilar esa hacha, leyendo la palabra, estudiando, orando, ayunando, en el mañana la vida será más fácil. Dios mío. Amén. Y que no hay algo más poderoso en la tierra que alguien que esté dispuesto a lograr algo. Sí. Cuando la gente está dispuesta a lograr algo, no se fija en el tamaño ni en la batalla, sino se enfoca en lo que quiere derribar. Dios mío, ustedes dieron el complemento de esto. Es la moraleja, que la vida del éxito consiste mayormente en la preparación que en la acción. Como decía Jairo, es la forma de afilar el hierro. Cuando yo estoy consagrado, estoy leyendo la palabra, estoy buscando a Dios, cuando me toca ir al escenario, solamente voy a ver el resultado. Dios mío. Marito Jairo, ¿qué tema traemos para esta nueva entrega? El tema que traemos para hoy es
cómo derribar las fortalezas mentales. ¿Cómo derribar? Las fortalezas mentales. Eso suena descomunal. Hay personas que ellos creen que su batalla es con el diablo y muchas veces su propia mentalidad que le está haciendo resistencia y obstáculo al propósito de Dios. Primero cambia tu mentalidad para que tu atmósfera y tu entorno sean cambiados también. Tremendo. Y vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias a Dios por tu palabra. Dios, no la bendecimos porque ellas son benditas, Dios amada. Dios. Padre, habla a cada vida, a cada mente, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, cuando uno mira a la luz de la palabra de todos los apóstoles, el apóstol Pablo era un hombre como que hacía énfasis especialmente directamente a lo espiritual. Amén. Que habla de guerras espirituales, que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, sin número de cosas. Y aquí vemos a Pablo advirtiendo a esta iglesia a no ignorar las maquinaciones de los enemigos, pero también a entender que están en una guerra espiritual. Diciendo, las almas de vuestra milicia, Jairo, no son carnales. No son carnales. O sea, estamos en una guerra espiritual y lo que se necesita son herramientas espirituales. Dios mío, fluye, Giselle. Amén, y que tenemos que saber que la mente es un campo de batalla. Por eso la guerra más fuerte que un creyente tiene no es con Satanás, no es con un levantamiento por fuera, sino es aquí en la mente. La mente es un campo de batalla, es un bombardeo. Cuando Satanás comienza a lanzarte dardo en la mente, pero es el apóstol Pablo, sabiendo que nosotros somos lo que pensamos, el apóstol Pablo dice, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Sí. Satanás dice, si gobierno su mente, gobierno todo su cuerpo. Por lo tanto, es necesario de que el creyente se active y se envuelve en las armaduras de Dios para que pueda batallar y someter todo pensamiento negativo que ha venido para derribarlo. Dios, manito Leoni. Eso es tan poderoso porque mayormente las guerras que nosotros peleamos y vivimos son guerras mentales. La mente es un campo de pensamiento tan fuerte que te hace crear cosas que aún no existen. Tú puedes entrar en un estado donde tú puedes crear cosas que no existen, hasta espiritualmente. Hay gente que vive en una guerra constante que ellos mismos formaron por sus pensamientos, no porque ellos están en esa guerra. Y a veces hay personas que deben de entender que tú estar conectado o estar siempre alerta y utilizar los armamentos espirituales te va a llevar a ti a tener el pensamiento correcto, el pensamiento de Cristo, que era el pensamiento de salvación, de llevar la palabra, de llevar el mensaje. Por eso es que tus pensamientos tienen que ser callados. Cuando tú lees la palabra, tú sabes cómo hay personas que pueden callar esos pensamientos, esos malos ataques, cuando entran en una profundidad de la palabra. Porque la palabra lo que hace es neutralizar los pensamientos que están hablando en ti, y lo que hace que la misma palabra es el pensamiento. Sí, Por eso dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Discierne los pensamientos, porque ella lo que hace es que cuando entran en tu espíritu, neutralizan todo lo que tú estás pensando. Dios mío. Entonces activan tu espíritu, y ya lo que ronda en tu mente es un pensamiento espiritual y divino, en el cual ya tú no eres el hombre normal, natural que eres, sino que ella camina bajo un pensamiento divino y acciona bajo ese pensamiento de papel. Dios mío, tremendo. Es que la palabra de Dios no tiene límite. Nota como dice Leoni, que el autor de los Hebreos dice las tres funciones que hace la palabra, que puede traspasar el alma, el espíritu y los tuétanos. O sea, si tú tienes problema almática, la palabra te da la solución. Dios. Si tienes problema espiritual, la palabra va a tocar tu espíritu. Así es. Pero igual forma que tienes problema emocional, la palabra va a hacer el efecto que tú necesitas. Por eso es necesario que el creyente cada día más se aferre a la palabra. Nota que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos según qué, Jairo, vuestro entendimiento. Según vuestro entendimiento. Pero el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también con toda tu mente. Dios mío. Y esa palabra mente es equivalente a entendimiento.
Lo que te va a llevar a una renovación es una constante conexión con la palabra del Señor. Dios mío. Por eso el pueblo de Israel, según el Shema, tenían que recitar la palabra 4 veces al día, con el propósito de que Dios cada día más llenara todo el espacio que había dentro de su interior. Dios mío. El problema de muchas personas es que están absorbiendo de mucha otra fuente, pero no están absorbiendo de la fuente correcta, que es la presencia y la palabra de Dios, manito Jairo. Mira, es algo impresionante hablar sobre lo que es la mentalidad, porque la primera herramienta a la cual Satanás golpea dentro de una guerra espiritual es la mentalidad del creyente. ¿Por qué? Porque una mentalidad distorsionada es un extravío espiritual al propósito divino. Tenemos personas que su mentalidad está totalmente extraviada de lo que es la realidad espiritual, de lo que ellos son en Dios. Por eso lo que el hombre piensa, dice la palabra, tal es. Si tú tienes la mentalidad errónea de derrota, de que no eres nadie, de que no sirve, entonces tú eres eso. ¿Por qué? Porque tu mecanismo, tu cuerpo va a trabajar de la manera que tú piensas. La computadora del cuerpo es la mentalidad del hombre. Incluso tú atraes lo que tú piensas. Es como decía Leoni, la capacidad creativa se esconde en la mentalidad de la persona. En la mentalidad de la persona es donde se esconde la capacidad de crear. Por eso el hombre primero crea a través del pensamiento y luego materializa el pensamiento que creó. Dios mío. A lo que se le llama diseño. Primero tú diseñas en tu mente y luego tú manifiestas el diseño. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás lo que hace es corromper el diseño del hombre, corromper la mentalidad del hombre para que el hombre cree algo que no es. Dios mío, Jairo. Por eso, profundo. dentro de la gematría hebrea, cuando tú buscas la palabra tristeza y la palabra crear, es lo mismo. ¿Por qué? Porque la tristeza tiene la capacidad de crear cosas que no son. Por eso la primera batalla que un creyente va a librar es en contra de la tristeza. ¿Tristeza en qué sentido? Tristeza en el sentido de que hay pensamientos que siempre te van a conllevar a la tristeza y a la bajeza espiritual y a la falta de comprensión espiritual, en donde Satanás te va a decir en tu mentalidad, va a poner fortalezas mentales de que tú no sirves, no eres nadie, eres una basura, Dios no lo va a hacer contigo. Todo lo negativo. Todo lo negativo lo va a utilizar como fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para que tu mente sea una barrera al propósito de Dios y no pueda trascender en el próximo nivel espiritual. Mira, y eso trajo a memoria algo mientras tú hablabas, Jairo, y es que la mente tiene un poder tan sobrenatural que si tú decides estar de pie, no hay diablo que te pueda derribar. Pero el día que tú creaste en tu mente la barrera de que tú tienes que estar en el suelo, te pueden dar 500 profecías y vas a seguir en la misma posición. Porque no es la palabra, es mi cambio en la mente. O sea, la gente tiene que saber que la mente es uno de los campos de batalla la guerra más poderosa que podemos atravesar como creyentes. Es aquí. Por eso Pablo dijo, miren, lleven todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Antes de alguien descarriarse, el Satanás se lo ha ministrado un par de veces. Entonces, el pensamiento cuando está aquí en la mente y desciende al corazón, lo que da luz es lo que tú pensaste. Entonces la gente le ha dejado de darle importancia a este asunto y entiende que el diablo me está haciendo la guerra, que reprendiéndolo, que haciéndole guerra. No. La Biblia dice en un pasaje de la Biblia, cuídate de la que está a tu lado. No te está hablando de tu esposa, te está hablando de ti. Porque uno de los enemigos más fuertes en el propósito de Dios que hay no es Satanás. Porque el diablo tú lo reprendes y sale corriendo. Sin embargo, aleluya, hay una carne, hay una mente que nos vive haciendo la guerra para que nosotros no seamos el diseño de Dios en la tierra. Pero estamos hablando con personas que se van a levantar y que van a romper con esa mentalidad mediocre que tienen, esa mentalidad que no lo deja crecer, esa mentalidad que no lo deja avanzar, esa mentalidad que no permite que ellos vean la gloria de Dios manifestada en su vida. Hay gente que cambia de vida pero no cambia de mente. ¡Ey, Dios mío! ¿Está loco eso? Eso está terrible. Que cambian de vida pero no cambian de mentalidad. Y el Señor necesita que tú rompas con esa mentalidad. Por eso es tan fuerte que el apóstol Pablo dijo, renovado en el espíritu de vuestra mente. Porque hay en ocasiones que tu mente tiene que renovar para
experimentar lo nuevo de Dios. Entonces, si tú no renuevas, tú no puedes entender ni tampoco la voluntad del Creador para contigo. Claro. Este es el tiempo de que esta generación cambie de vida, pero también cambie de mentalidad. Por eso hay gente que a veces cuando tú estás predicando y tú dices que la pobreza está en la mente, Dios te dice, no, ya porque Dios te ha dado un par de dineritos, ya tú te estás privando de rico. Y no es así, sí. porque hay cosas que están en tu mente y hasta que tú no rompas con ellas, tú no podrás ver las bendiciones de Dios sobre ti. Wow, mira, Giselle me conectó con algo. Por eso es que la Biblia dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. De Cristo. ¿Cuál es la mentalidad de Cristo? Una mentalidad de proyección de fe. Cristo no veía imposibilidades, Cristo veía posibilidades. Dios mío, por eso decía, tu fe te ha salvado. O sea, conforme a la mentalidad de fe que tú tengas, tú vas a recibir. Y hay personas que no reciben de parte de Dios porque siempre tienen una atmósfera negativa. Tú le cuentas un proyecto, Giselle, y ellos siempre le buscan la parte negativa al proyecto que tú le estás. No, porque eso está demasiado complicado. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Tú le dices, mira, vamos a hacer esto para el Señor. Vamos a hacer esta actividad. No, no hay recursos, no hay cuarto, es imposible. Yo he aprendido a no comentar ideas divinas con personas incorrectas. Dios. Porque el yo declararle mi visión, mi mentalidad a persona incorrecta va a provocar de que tú y yo tenga un bloqueo espiritual. Sí. Pero el yo comentarle cosas a personas de fe me van a empujar al propósito de Dios. Y esas personas me van a decir, si tú te arriesgas, yo me arriesgo. Sí. Si tú caminas, yo camino. Tu Dios será mi Dios, tu Mente pueblo será millonaria. una mente de proyección espiritual. Dios. ¿Por qué tenemos personas que no avanzan en el reino, Giselle? ¿Por qué? Porque le buscan la contraparte a todo. Mira, si los impíos hacen actividades grandes, si los impíos tienen cámaras, mejores cabinas, tienen proyecciones divinas, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener proyección espiritual. Es lo que dice la Biblia. Vi príncipe a pie y vi siervo a caballo. El problema estaba en la mente, Jairo. En la mentalidad del príncipe y en la mentalidad del siervo. El siervo tenía una mentalidad de príncipe y el príncipe tenía una mentalidad de siervo. O sea, no es el traje, es la mentalidad. Claro. Por eso ustedes me conectaron con algo. Esto está terrible, el tema está poderoso. Y es que tú hablabas de la creación, de la mentalidad. Y yo entendí que lo que tú piensas es lo que tú te conviertes. Sí. Por eso hay muchas personas que ellos están reflejando, no es lo que quieren ser, sino lo que ya pensaban. Entonces Dios te está llamando a que cambie el nivel de pensamiento para que tu enfoque a cómo te ves y caminas cambie. Por eso es que las fortalezas y los argumentos son opiniones elevadas o pensamientos elevados que se oponen al conocimiento de lo que Dios quiere en tu vida. Por eso es que Dios, cuando te llama a ti, tú debes de creer por encima de lo que tu mente te dice. La mente está diseñada para oprimirte y decirte que lo que Dios te prometió no va a suceder. No va a suceder. Pero tú estás capacitado para darle un orden a tu mente, para que tu espíritu pueda generar y pueda tener pensamientos divinos. Por eso es que un hombre y una mujer que camina bajo el pensamiento de Cristo no va a caminar bajo el pensamiento normal. Ahora, es aquí donde yo entiendo que era lo que decían los chicos, que la riqueza no está en lo monetario, materialmente. Dice que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, pero venía de un reino. Pero cuando tú hablas de un reino, tú hablas de alguien que tiene, obviamente tiene posiciones del reinado. Un rey no es cualquier persona. Salomón tenía muchísima riqueza. Entonces un rey no podía ser rey si no tenía posiciones y autoridades monetariamente hablando. Pero Jesús declara, dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero le decía a Pedro, paga los impuestos. Wow. Ve a la boca de un pez. Sí. Porque no estaba en lo que él movía, estaba en lo que él pensaba para crear. Y eso es lo que te está diciendo Dios. Cuando tenga la capacidad de crear, hay cosas que no la vas a llamar con tu esfuerzo, sino que la vas a materializar en lo que piensas. Por eso tienes que creer el hombre de Dios y la mujer que eres. No porque alguien te lo diga, sino porque ya la Biblia dice que eres el real sacerdocio, eres nación santa. Entonces debes de apropiarte de esa palabra para que empieces a materializar lo que ya el reino y lo que ya Dios habló de parte de Dios para ti. Y disculpa que te interrumpa. Hay algo sobrenatural que está pasando en la generación de este tiempo. Desata eso. Y es que ellos se quieren parecer a todo el mundo, menos a lo que Dios dijo que ellos son. Entonces, estamos viendo una generación que se quiere parecer a Juan Carlos Harrigan,
que se quieren parecer a Rolando Metiviero, cuando Dios quiere hacer maravillas más que la que hizo con esos hombres de Dios. Y te voy a decir algo, la mente es algo tan fuerte y tan frustrante que Satanás se encarga en muchas ocasiones de decirte, Dios no va a cumplir la promesa. Sí. Mira cómo otros viajan y Dios te tiene a ti tranquilo. Wow, pero tú crees que Dios lo va a hacer contigo porque hay un demonio que se encarga de hablarnos a la mente. Ahora bien, nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que saber que a las voces negativas no le podemos dar paso, porque hay gente que está muy prendida, pero cuando viene el diablo y le dice, mira cómo ya fulanita se casó y tú todavía tienes 27, estás soltera en la iglesia. Sí. Hay gente que se le ha apagado automáticamente el fuego. Entonces hay personas que necesitan entender que ellos fueron llamados para hacer cosas grandes en la tierra, que hay un diablo que quiere limitar tu mente a que tú camines, a que tú avances. Recuerda, Eliondi, que los límites los ponemos nosotros. Dios no tiene límites ni barreras. Dios siempre quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero hay una generación que tiene que parecerse no al hombre, sino a Cristo. Este es el tiempo de que esta generación entienda que nosotros no fuimos llamados a parecernos a todo el mundo, y estamos en un tiempo donde todo el mundo predica lo mismo, adora igual que mismo, se viste todo el mundo igual. El Dios está buscando una generación diferente, que le crea y que cambie la mentalidad que tiene, de que ellos no fueron llamados a encajar en grupo, a ser aceptados, a ser calificados por el hombre. Una generación que, aunque es rechazada por la tierra, fue aprobada por el cielo. Sí, yo creo también, Giselle, que es la falta de renovación mental. Ahí volvemos a enfatizar. Por eso la gente dejan de ser original y caen a ser copia. ¿Por qué? Porque no se han renovado. Por eso el reino de Dios, para que se pueda manifestar en la vida de una persona, primeramente no simplemente tiene que convertirse, tiene que arrepentirse. Wow. Por eso Cristo en Marcos 1:14 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cambio de mentalidad para que ustedes puedan ver la manifestación de ese reino. Por eso hay personas que no pueden operar en niveles de reino, que los reinos es aquello que llaman las cosas que no son como si fuese. Como decía Jairo, que hacen materia donde no hay materia prima. Ese es el reino de Dios, pero requiere de una mentalidad. Y eso lo podemos ver primeramente con el padre de la fe, Abraham. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, él no sube con los criados. Porque los criados no tenían la mentalidad de Abraham. Naturalmente los criados van a decir, está loco nuestro Señor. ¿Cómo va a matar a su propio hijo? Porque es que ellos no están operando en la mentalidad del reino. Porque ante una mentalidad natural, lo sobrenatural ciertamente es chocante. Dios mío. De igual forma lo vemos en Cristo y en Jairo. El tocayo tuyo, Jairo, cuando va donde Cristo, pues la niña que está enferma. Rápidamente los criados vienen y le dicen, no moleste más al maestro. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la niña ha muerto. Rápidamente Cristo dice, no dude. Cree solamente. Porque los criados te van a influenciar argumentos para que tú no creas en el milagro. Los criados van a hablar palabras que te van a querer desconectar, pero rápidamente tú tienes que seguir creyendo, manito Dios. Gloria a Dios. Oye, eso es tan fuerte que me llegó algo con lo que Giselle estaba hablando. ¿Por qué la mente de Cristo? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo no estaba sujeta ni estaba limitada a lo que era el sistema de ellos. Por eso hay un sistema y hay un pensamiento de muerte, pero él dice la niña no muere. No muere. Pero ¿cómo tú me estás hablando que la niña no muere si hay un sistema que me dice que sí? Mi mente me dijo murió, pero la mente de Jesús no asimila eso. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la capacidad de Jesús y de pensar era elevada. Por eso dice que lo iban a tentar y él sabía lo que ellos pensaban y le decían en tu corazón no claudiques, no peques. ¿Por qué? Porque ya él discernía los pensamientos. Jesús tenía una capacidad y una mente tan elevada y dice que él no pensaba como los otros pensaban. Él estaba elevado por encima de lo que otros pensaban. Sí. De hecho, era tan fuerte el nivel de Jesús pensar que cuando él llegaba hacia alguien que tenía una mentalidad baja de lo que ellos pensaban, a Jesús conectarse con ellos le pasaba ese nivel de reinado a ellos. Dios le decía, pero si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Porque él lo llevaba al pensamiento de ellos. Por eso es que Pablo dice, llevando todo sujeto al pensamiento de Cristo. ¿Por qué? Porque tú estás caminando en un pensamiento divino que hace que el sistema se pare y hace que lo divino entre y fluya dentro de ti. Claro, mira esto, manito Leoni. Por eso el libro de Isaías dice, hablando del Señor, mi pensamiento no son vuestros pensamientos.
mis caminos no son vuestros caminos. Porque es que hay una gran discrepancia entre el pensamiento nuestro, el pensamiento de Dios. Dios es muy elevado. Por eso Pablo nos está invitando a heredar la mente de ¿quién? León. La mente de Cristo. Adoptar la mente de Cristo. Una mente victoriosa. Una mente que no camina a base de lo que está viendo, sino a base de lo que cree. Ahora, ¿cuál es el contexto de 2 Corintios capítulo 10, Manita Giselle? El contexto, cuando Pablo toma este verso 4, diciendo que las almas de vuestra milicia no son carnales, eran porque habían unos falsos que querían inculcarles cosas negativas a la grey de Corintios. Dios mío. Entonces, Pablo rápidamente tiene que confrontar estos argumentos negativos. Por ejemplo, tú no vas a alcanzar nada, tú no lo vas a lograr. Tú no vas a alcanzar lo que Dios te habló. Y Pablo tiene que decir, hay que derribar todo argumento. ¿Pero con qué? Con las almas de vuestra milicia. ¿Cuáles son esas almas? Fluyan ahí. Las almas de nuestra milicia son lo que él habla en el libro de Efesios capítulo 6. Él empieza a hablar acerca de las armaduras de Dios. Y habla de la fe, habla del evangelio, habla de la salvación, habla de la palabra. Entonces, nosotros tenemos armamentos espirituales que muchas veces desconocemos. Giselle dijo una palabra los otros días que yo estos días me he quedado pensativo. Y es que la guerra espiritual no es una guerra de cuerpo a cuerpo, ni una guerra de tirar trompada. La guerra espiritual es una confrontación de palabras. Wow. Es decreto contra decreto. Y lo podemos ver desde el principio en la Biblia. Decretos contrarios en contra del pueblo de Dios. Nace Moisés y se tira un decreto de matar a todos los niños. Sí. Pero hay un decreto de que se tenía que levantar un libertador después de 400 años. Y después de esos 400 años donde le dan para matar a los niños. O sea, es palabra contra palabra. Y es decreto contra decreto. Lo podemos ver en el libro de Esther también. Donde hay un hombre llamado Amán que prepara una horca en contra de Mardoqueo. Y tira un decreto, firma un decreto que quiere que el rey selle el decreto, pero hay otro decreto de vida y de libertad a favor del pueblo de Dios. Decreto contra decreto. El decreto contra decreto. Entonces, debemos de entender que es una guerra de decreto. Satanás siempre utilizará palabras hirientes para que tu mente absuelva esas palabras hirientes que vienen en tu contra. Es donde el apóstol dice, las almas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Sino poderosas en quienes, en Dios. O sea, solamente en la presencia de Dios es donde los armamentos tienen poder. ¡Wow! Divorciado de la presencia de Dios, lo que tú tengas no tiene utilidad. Espérate, Jairo. Por más dones que tú tengas, por más talento que tú tengas, por más intelecto que tú tengas, si está divorciada de la presencia de Dios, no tienen una utilidad espiritual. Escucha eso, Giselle. El problema es que nos queremos asociar a los hombres y no a la fuente que utiliza los hombres. Sí. No queremos conectar con el hombre, pero no nos queremos conectar con la fuente que utiliza al hombre, que se llama Dios. Este es el tiempo de que la gente se ponga el casco de la salvación. Dios mío. ¿Y qué es el casco de la salvación? No tiene que ver con aceptar la tarea de Dios y renovar nuestra mente con las promesas y de acuerdo a la perspectiva con la que Dios nos ha llamado. Dios amado. Cuando nosotros nos centralizamos en la promesa, en la palabra que el cielo nos ha entregado, puede venir lo que venga. Y el diablo no puede meternos batallas ni lucha en nuestra mente. Yo he notado algo, gloria al Señor, y es que Pablo en una ocasión dijo, ¿está alguno triste? Haga oración. Mira, la tristeza llega a un punto tan fuerte, porque la tristeza trae lo que se llama la depresión, y la depresión trae suicidio, homicidio. Bien, como creyentes, va a haber ocasiones donde Dios nos va a dar una palabra, y la gente está en perspectiva de una vez de ver el cumplimiento de cuya palabra. Y tenemos que saber que el reloj de Dios no es igual que el reloj de la tierra. Para nosotros un día, en 1000 años para Dios, eso es un siglo. Sí. ¿Verdad? Un tiempo muy largo, pero para Dios 1000 años es como un día y un día para Él es como 1000 años. Tanto Dios puede apresurarse en algo que promete como también puede tardarse. Pero ahora bien, en esa trayectoria de camino hay un enemigo que se va a aparecer a Aarón y te va a decir, pero Dios te dio una promesa, Dios te dijo que te va a dar la CRB, que te va a dar casa propia, que te va a dar esto, ¿verdad?
Entonces va a llegar un momento donde tú como hombre de Dios, si tú escuchas esas voces, Sí. tú te vas a entristecer, ¿verdad? Pero cuando tú tienes el casco de la salvación y tú entiendes que tienes que renovar tu mente Ahí y está. entender que hay una promesa que camina contigo y que sin importar el tiempo que pase, tú vas a ver ese cumplimiento. Y hay gente que necesita ponerse el casco de la salvación Sí. y entender que todo lo que Dios le ha prometido en su tiempo va a pasar. Que de hecho, Leonis, te paso, son 6 piezas de esas que ustedes mencionan que el apóstol Pablo hace mención. Habla del cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, que es el casco para tu esquivar, el escudo de la fe, para apagar los dardos del maligno, el calzado del apreto del evangelio, y por último, la espada del espíritu, que es la palabra. Son 6 piezas que componen esta herramienta de guerra. Pero hay personas que no la están usando, manito Jairo. Dios mío. A la hora cuando esa flecha daldera están siendo lanzadas contra ti, tienes que usar el escudo de la fe. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Es el lenguaje de fe que tienes que emplear. Agarra estos 3 puntos, León, y te paso. Mira, derribando todo argumento que son palabras contrarias que el enemigo quiere sembrar en ti. Hay 3 personajes que subrayé aquí que portaban argumentos negativos y tuvieron que derribarla para alcanzar su diseño. El primero es Benjamín. Cuando Benjamín nace, su madre le pone por nombre Benoni. ¿Sabe qué significa? Hijo de mi tristeza. Puso un argumento de tristeza, de derrota en Benoni. Pero rápidamente Jacob dijo, tengo que derribar ese argumento. Y le cambié el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Dios mío, lo que pasa es que Jacob entendía lo que era un cambio de nombre. Natolía Basoma. Y él entendía lo que era vivir bajo la maldición de un nombre. Porque acuérdate que cuando él nace, el nombre que le ponen es Jacob, que es usurpador. Tenía experiencia. Tenía experiencia y vemos que por lo que él lucha por cambiar un nombre. Y él lo que dice, yo le voy a cambiar el destino a mi hijo porque yo no quiero que él pase lo que yo pasé. Ahorita. Y hay personas que deben de tener la mentalidad de cambiarle la vida al otro. Espérate, Jairo, te siento profundo. Por eso me conecta con el tema. Dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas que yo tengo no es para yo destruir al hermano, sino para destruir la fortaleza. Lo dijo. Jacob lo que está diciendo, si este muchacho se cría bajo este nombre, va a tener una fortaleza y va a tener un límite y va a tener que luchar con lo que yo luché. Vamos a derribarle la fortaleza porque yo tengo la legalidad en el mundo espiritual de cambiar el nombre. Me di en el acceso a eso. Espérate, y yo Jairo. tengo que derribar el destino contrario que le están poniendo a este muchacho. ¡Ey! Y es lo que muchas personas deben de entender, que los armamentos que Dios te ha puesto es para derribar el destino contrario en contra de tus hijos. Manoja. Es tiempo de cambiar el nombre en tu casa. Cámbialo. En tu familia. Derriba esa fortaleza mental que está atacando tu vida espiritual. Es lo que pasó con Jabes. Jabes nace bajo lo que es una atmósfera de tristeza. Sí. La mamá le pone Jabes, le pone hijo de mi dolor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El hombre dice, yo tengo que levantarme por encima del nombre que yo estoy viviendo y el cual yo tengo. Jabes no era descendiente de una tribu real. No era descendiente de una tribu sacerdotal. Pero el hombre se levantó y le dijo, es verdad, Señor, que no soy descendiente de una tribu real, de una tribu sacerdotal. Me pusieron un nombre contrario, pero yo voy a derribar esta fortaleza. Sí. Oh, si me dieres bendición y ensanchar en mi territorio. Hay gente que deben de utilizar la tristeza que está viviendo como fuerza motora para alcanzar lo de Dios. Mío, Lo Jairo. que yo estoy viviendo no me va a derribar. No. Me va a motivar a yo levantarme cada día, a yo buscar la presencia de Dios, a yo buscar el poder de Dios. Es tiempo. Hay gente que están buscando una profecía para ellos ser motivados. Están motivados de que venga un profeta de Estados Unidos para ellos ser motivados. Están buscando de que venga un apóstol para ser motivados. ¿Tú sabes cuál es mi motivación? ¿Cuál es? La prueba que estoy viviendo, los límites que tengo, la batalla que tengo, con lo que estoy luchando. Eso me motiva a yo rendirme al Espíritu Santo. Espérate, Jairo. Hubo una mujer llamada Catherine Kuhlman. ¿Qué hizo esa guerrera? No vino profeta y le profetizó. La mujer estaba durmiendo en un establo de caballo. Estaba siendo desechada
adoradas por los hombres. Una mujer que estaba en una cúspide ministerial. Los hombres le decían: caíste en pecado, no eres nadie, mira dónde está. Y la mujer utilizó esto como fuerza motora a no fijarse en el hombre, sino en la voz del Espíritu Santo. Dios mío. Por eso esta mujer dice: yo rendí a él todo mi ser, lo entregué todo. Y por primera vez entendí que la verdadera entrega desata la unción del Espíritu Santo. Esta mujer dijo: yo utilicé lo contrario para escuchar la voz de Dios. Porque cuando la voz del hombre está contraria, es Dios diciéndote: tienes que escuchar mi voz. Padre amado. Profeta, me conectaste con algo. Mientras tú hablabas de Catherine Kuhlman, Dios me presentó una visión y me dijo: ¿sabe cómo Satanás opera? Pregúntame cómo. ¿Cómo opera? Satanás lo que hace es agarrar argumentos de pensamiento para crear fortaleza a tu alrededor, para que tú no puedas ver lo que está fuera de lo que está pasando. Sí. Por eso, mientras él te encierra en esos argumentos, lo que está creando una cárcel en ti, para que tú no tengas la mentalidad ni la capacidad de crecer a donde Dios te quiere llevar. Por eso es que cuando hablamos del casco, estamos hablando de una vestidura en tu mente que no permite que las cosas entren, sino que lo que se genera adentro sea lo que salga. Y eso es lo que está diciendo Dios. No creas de tu situación lo que entra, sino creas de tu problema lo que sale. Dios te está llamando a una vida de que los problemas no sean los que te absorban a ti. Por eso es que dice una palabra: llevando cautivo los pensamientos a la obediencia. O sea, que los pensamientos que vienen en contra de mí, la crítica que vienen en contra de mí, yo lo absorbo en un pensamiento divino, y en vez de ellos cautivarme, yo lo apreso a ellos. Lo que Dios te está diciendo es que salga lo que la gente dice y que entre lo que dice Dios, para que entres en un mover divino de parte de Dios. Por eso aprendí algo, profeta: a mí no me mueve lo que la gente diga, yo muevo a la gente con lo que Dios dice de arriba. Por eso conviértete en una fuente activa para alguien, para que lo divino pueda manar de parte de Dios. Este es el tiempo de derribar aquellas fortalezas que se han levantado para detener el llamado de Dios en tu vida. Ese es el tiempo de levantarse con la mentalidad, no la que tienes, sino con una mentalidad renovada, con la mente de Cristo. Hay que romper con los parámetros, con las limitaciones, y meterse en un nivel de locura, creyendo aunque yo no esté viendo nada. Te voy a decir algo: vemos una Marta que mientras no ha renovado su mente, le dice a Jesucristo: mira, yo sé que Él va a resucitar, sí, en el futuro, pero Jesús le dice: yo no te estoy hablando del futuro, te estoy hablando del presente. Y estamos hablando con personas que lo han tirado todo por la ventana y dicen: ya me derrumbaron, caí en algún pecado. Te dice el Señor: este es el tiempo de que renueves tu mentalidad y que abraces la promesa y que te levantes y que comiences a caminar. Porque aunque el hombre dijo que Dios no lo va a hacer contigo, el cielo sigue creyendo en el depósito que ha puesto sobre ti. Este es el tiempo de que tú te levantes. Mira, te voy a decir algo: hay caídas que Dios permite en la vida del hombre, que es para manifestar una mayor gloria. Hay gente que dice: no, porque hay gente que ha caído y no ha vuelto a hacer lo mismo jamás. Pero hay con personas que el día que cayeron y se levantaron, ese día manifestaron la mayor gloria que han experimentado en toda su vida. Yo voy a hablar con personas, aleluya, que quizás están en el suelo, que quizás hay un pastor que no cree en tu llamado porque caíste alguna vez. Mira, levántate, porque Dios lo va a seguir haciendo contigo. Aunque el hombre no cree en ti, el cielo sigue creyendo en esa gloria que depositó. Alguien se va a levantar y va a romper con la estructura mental. Alguien va a renovar, alguien va a renovar, alguien será transformado en una mentalidad diferente. Dios mío, Giselle. Oye, discúlpame que adelante me llegó algo. Wow. Mira, hay un panorama que Jesús está viviendo. Herodes se levanta, Herodes no era cualquier cosa. Es un rey, estamos hablando de un pensamiento de un rey. Y dice Jesús: dígale a él que el nivel del pensamiento mío no es el de él. Dígale que mañana, esas horas, vamos a hacer milagros, vamos a hacer señales. No importa lo que la gente diga de ti, respóndele con la señal que sí. Por eso es que hay personas que se detienen, como decía Giselle, por un momento que están viviendo o por una cautividad, por lo que la gente diga. El hombre que Dios levanta muere a tres cosas. Pregúntame qué. Muere a tres cosas. Pregúntame ¿A qué son. Muere a la crítica. Porque el hombre de Dios no puede guiarse por lo que la gente diga. Te digo algo: Satanás hace algo cuando Dios levanta un hombre. Trata de poner gente para que hablen, para que ese hombre pierda tiempo respondiendo ahí y pierda el tiempo que tiene que escuchar la voz de Dios. Por eso, no invierta tu tiempo en responderle a alguien lo que tú eres, lo que ya tú sabes que eres. Por eso invierte tiempo en escuchar la voz de Dios, para que Dios te diga dónde es la próxima señal de lo que Dios hará contigo. Está tremendo, profeta. Mira, esto es lo que ustedes han dado en el punto clave. Y me gustó algo también que desataba Jairo: cómo Jacob supo que el nombre anterior de él
y quería interrumpir el propósito divino. Dios mío, está fuerte eso. Y cuando él entra a la dimensión que él tenía que entrar es cuando él pasa a ser Israel. De igual forma se quiere repetir el mismo patrón en su hijo, pero rápidamente él acude y cambia el patrón. Yo siempre me pregunto, ¿cómo yo me llamo Aarón? Si mi madre para ese entonces no era cristiana, mi padre tampoco. Dios mío. ¿Alguien está aquí todavía? Eso está loco. Y el nombre Aarón significa iluminado. Dios mío. Y yo también me explico cómo yo me llamo Jairo. ¿Cómo tú te llamas Jairo? Si mi papá no era ni cristiano, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando tú buscas la traducción del nombre Jairo, viene del hebreo Jair, que significa el que fue iluminado. Oye, ¿tú estás oyendo esa locura? Entonces, ya estaban en el propósito de Dios. Jacob rápidamente dijo, hijo de mi diestra. ¿Y quién pasa a ser Benjamín? De la tribu de Benjamín es donde viene el primer rey. Y viene el apóstol Pablo. Y viene el apóstol Pablo, Dios el mío. apóstol más destacado. ¿Por qué? Porque hubo alguien que rápidamente marcó el destino con una palabra, pero tuvo que derribar ese argumento negativo que la madre le había puesto al niño. Dios mío. Segundo punto, y aquí termino pasándole a cualquiera de ustedes. Noemí, cuando mueren sus dos hijos y su esposo, cuando ella vuelve, dicen, ahí vuelve Noemí. Ella dice, no me llamen Noemí, que significa dulzura, llámenme Mara, que significa amargura. Es lo que decía Leoni. Ella solvió el proceso y permitió que el proceso le cambiara la identidad de quien era ella. Dios mío, ¿Alguien me está siguiendo con esto? Hay personas, Giselle, que el proceso ha sido tan fuerte que ellos dicen, yo soy una derrotada. Yo no doy para esto, yo no califico. Eso es para Jairo, eso es para Leoni, eso es para Giselle, eso es para Aarón. Pero ellos siempre se están minimizando. Tienen el espíritu de Mara. Tienen el espíritu de amargura, de descalificarse a ellos mismos. Y tienen que levantarse con las almas espirituales. Que es la palabra decir, espérate, yo no soy cualquier cosa. Yo no nací por nacer. Si yo nací es porque soy de propósito en esta tierra. Dios mío. Eso está loco. Soy de llamado en esta tierra. Es donde tú tienes que aplicar la fe, la palabra, la certeza en contra de esos argumentos para que tú veas el diseño que Dios ya ha planificado en ti desde antes de la fundación del mundo, manito Jairo. Wow, tremendo. Yo para finalizar le digo algo a esa audiencia. Cree ciegamente a lo que Dios habló de ti. Tú te pareces a lo que Dios habló de ti. Tú eres lo que Dios habló de ti. Aunque ahora no lo estés viviendo, pero eres eso. Porque hay un destino de parte de Dios. Trabaja en lo que Dios habló de ti. Enfócate en lo que Dios habló de ti. Donde está tu mentalidad, está tu enfoque. Entonces debes de entender algo. Siempre el enemigo te atacará para que te desenfoque, para que te drenes espiritualmente de lo que Dios está almacenando en tu vida. No inviertas tu energía, tu tiempo. No te desgastes en cosas que no van de acorde a tu propósito de vida. Invierte tu tiempo en cosas las cuales contribuyan a tu propósito de vida y las cuales Dios habló de ti. Amén. Y quiero decirle a toda esa gente que se vive preocupando por las falsas calumnias que se le han levantado, que hay gente peleando y queriendo demostrar que ellos no son lo que muchas personas han dicho. Jesús nunca se defendió. Él sabía de dónde había venido y a dónde iba. Él tenía identidad y él sabía que de Dios había salido. Hay gente que te va a calumniar no solamente porque tú le hayas hecho algo, sino porque ellos se han levantado en contra tuya por causa de lo de Dios sobre ti. Wow. Este es el tiempo de que tú creas que eres no lo que la gente está hablando, sino lo que salió de la boca de Dios. León, yo quiero que tú termines haciendo una oración luego. Eso está fuerte, está bien, profeta. Eso está fuerte lo que dice Israel, que con esto voy a con esta palabra breve, con la oración que vamos a terminar, que era lo que decía Pablo, que llevara cautivo, o sea, esas críticas y eso que venía, porque de Jesús buscaban cualquier ocasión para contar de detenerlo, porque el enemigo sabe que lo único que te puede detener es tú mismo crear un pensamiento de ti que tú no eres, o escuchar o adoptar un pensamiento de alguien que dijo cosas de ti que tú no eres y lo accede. Entonces la gente siempre buscará una forma. Juan Carlos Barriga siempre dice esto, siempre buscará un método, buscarán hasta lo menos posible para tratar de derribarte o para tratar de matar eso que tú tienes de parte de Dios. Pero es ahí donde tú no inviertes tu tiempo en esas cosas y inviertes tu tiempo en lo que Dios te dijo y cree lo que Dios te habló, no crea lo que otro dice de ti, cree lo que Dios te habló, que eso es lo que te da identidad.
Entonces yo quiero hacer una oración como Aarón lo sintió, Sí. porque siento en mi espíritu personas que hoy serán elevados. Amén. Y yo voy a orar de ahí junto a este elenco, vamos a orar para que la mano de Dios esté sobre cada uno. Padre, gracias a Dios, porque nos ha permitido estar en este lugar. Enviamos esta oración, esta palabra, Dios. Padre, que todo argumento en contra de nuestros hermanos, de esa audiencia, de los que están conectados, de lo que el diablo dijo, sean pensamientos de muerte, sean pensamientos de depresión, sean pensamientos de suicidio, Señor, pensamientos de división, de muerte, Dios, de cautividad, Dios del cielo. Trae esta palabra que alumbre, Dios mío, los pensamientos que han estado oscuros, Dios. Y te pedimos que tu mano sea extendida, Dios, sobre cada uno de los que están conectados ahí, Dios, para que se rompan esas cadenas, para que se rompan esos daños. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos esta palabra con autoridad. Yo veo la mano de Dios. Aarón, estoy viendo la mano de Dios que está liberando a gente que estaban en cárceles mentales. Y veo la mano de Dios como le está liberando, porque vas a llegar, vas a lograr, vas a ver lo que Dios prometió. No quieres que estás en esa situación, no quieres que morirte en esa cautividad, en esa tristeza. Dios te llamó a un pensamiento elevado, y en esta hermosa mañana enviamos esa unción sobre ti para que llegue, para que logre, para que alcance, para que pueda vencer el pensamiento contrario de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, hecho está por el poder de la palabra del Señor. Cómo derribar fortalezas mentales. Dios te bendiga. Suscríbete, activa la campanita de notificación y dejen en la caja de comentarios qué tal le ha parecido este contenido. Y esto ha sido Joven de Cristo.